Hola, muy buenos días y muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Nieto y seré el moderador de este webinar. La sesión estará enfocada a la definición e implementación de los OKR, tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Me acompañan aquí los ponentes Daniel Piret, quien iniciará con la parte conceptual, y René Álvarez, quien estará mostrando cómo se implementa los OKR en ITM Platform. Os invito a todos a escribir los comentarios o preguntas a medida que vayan surgiendo y los últimos minutos los destinaremos para intentar compartir experiencias e intentar responder a todas las cuestiones que hayáis planteado. Yo, sin más, cedo la palabra a Daniel Piret, quien está aquí acompañándonos. Hola, buenos días a todos. Voy a poner el vídeo, a ver si, porque parece que queda mejor, no sé si me veis. Buenos días y buenas tardes, dependiendo del punto del mundo en el que os encontréis. Como decía Luis, creo que es importante que entendáis este webinar un poco como no tanto nosotros sentando cátedra, sino como más una conversación entre personas que están interesadas en un mismo asunto, ¿verdad? En este caso, la gestión estratégica a través de los OKR. En ese sentido, pues estaría muy bien que nos expliquéis o expongáis vuestra experiencia de manera que la podamos compartir. Para aquellos que no nos conozcáis, pues ITM Platform es un software de gestión de portfolio de proyectos y cada cierto tiempo, cada 2 o 3 meses, pues normalmente damos un webinar, normalmente de asuntos relacionados con la gestión directiva o la gestión, por supuesto, de portfolio de proyectos, ¿no? Si a alguno le interesa conocer algo más sobre ITM Platform, pues estaremos encantados, por supuesto. Y tenéis simplemente que hacérnoslo saber tanto en el chat o a través de la encuesta que tenemos después, ¿no? Bueno, pues sin más vamos a lo nuestro, que serían los OKRs. Entonces, mi parte va a ser más conceptual, procuraré que sea corta y yo creo que va a ser más interesante la explicación que nos va a hacer René sobre una implementación práctica de los OKRs, pero nos parecía importante también tener primero los conceptos más o menos claros, ¿no? O por lo menos estar todos en la misma línea. Entonces, los OKRs son una herramienta de gestión, ¿no? Como muchas de las otras que tenemos, ¿no? Como la presupuestación o cualquiera de las otras. ¿Qué intentan solucionar? Pues para todos aquellos que seáis tan viejos como yo, a lo mejor, am, si recordáis, pues Norton y Kaplan y el establecimiento, digamos, de la estrategia, la situación normalmente era en las organizaciones que se define la estrategia y esa estrategia pues se implanta, se comunica a los directivos y los directivos son los encargados de ponerla en marcha. El problema es que entre las actividades que se hacen, digamos, a diario y la ejecución, digamos, de estas tareas, pues hay una distancia grande. Hay una distancia grande en términos de distancia jerárquica, si queréis, ¿no? Es decir, los directivos y las personas que lo implementan están bastante lejos. Hay una distancia temporal y hay una distancia, desde luego, en comunicación entre las personas. Los OKR lo que intentan hacer es resolver este punto. ¿En qué contexto se mueve? Pues se mueve digamos, o por lo menos está en el contexto de la planificación entendida como una pirámide en la que tenemos un plazo que es relativamente largo, que suele ser pues, la planificación estratégica, tal y como la entendemos de siempre, que tiene unos objetivos estratégicos. Estos suelen estar a unos, pues normalmente entre 1 y 5 años, ¿no? Es decir, un plan estratégico siempre nos devuelve, digamos, varios objetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos después se pueden dividir, y aquí es donde entran los OKR, digamos por contextualizarlo, simplemente es una imagen gráfica que quiero que tengáis. Simplemente lo que estamos haciendo es que estos objetivos estratégicos se dividen en diversos o distintos objetivos, normalmente de un plazo más corto. Este corto plazo suele ser cuatrimestre, pero ya veremos que esto puede variar significativamente. Y además, a estos objetivos les asociamos un resultado clave. Cada uno de estos resultados clave pues tendrá unas actividades para poderlos hacerlos realidad, ¿verdad? Es decir, tenemos unos objetivos, queremos conseguir algo, tenemos que hacer unas determinadas actividades. Bien, pues este fragmento de aquí que veis son lo que llamamos OKRs, ¿no? Objetivos y resultados clave. Bueno, pues entendido esto, si os parece,
vamos a conocernos un poco. Veo que ya hay un número suficiente de asistentes. Vamos a lanzar una pequeña encuesta que la lanzo ya mismo y espero que la estéis viendo ahora en pantalla. Por favor, tomad estos minutos para responderla, ¿no? Entonces, como veis, básicamente hay dos preguntas. La primera es, ¿cómo se relacionan los objetivos con el trabajo diario en su organización? Bueno, pues hay una que sería como el ideal, ¿no? Y dice, no, mira, todo el mundo sabe exactamente para qué hace y a qué objetivo está atendiendo la actividad diaria que tiene. Bueno, pues bien, pues eso sería como un escenario ideal, ¿no? Lo siguiente es que solo los mandos intermedios o la mayor parte de los mandos intermedios lo entienden, pero no tanto los otros niveles. Y la tercera es, mira, la planificación a largo plazo y el trabajo diario pues podrían o no estar conectados, ¿no? Y para conocer dentro de nuestra organización, dice, bueno, pues, ¿cómo utilizamos los OKRs? ¿No? Dice, los utilizamos de forma habitual en la organización. Hay una consideración de la dirección general, esto es importante, es decir, hay una especie de mandato de la dirección general en la que dice, tenemos que utilizar esto y por tanto hay interés. O puede haber algún departamento que lo quiere, ¿no? Usar los OKRs, pues está muy bien, pero no a corto plazo, y de hecho estoy en este webinar porque quiero aprender más sobre ello. Y el último sería, no tenemos intención o no sabemos si mejoraría a largo plazo, ¿no? Todos los OKRs es algo que suena muy bien. Bueno, pues eh, vamos a darle los últimos segundos. Quienes no hayáis respondido, por favor, hacedlo ya. Veo que sigue habiendo... Perfecto. Vamos a parar ya. Bueno, y vamos a compartir los resultados. Entonces, bueno, supongo que lo estáis viendo en pantalla en algún sitio. Dejadme saber, porque yo no estoy del todo seguro de que... Pero bueno, lo cierto es que lo que vemos es que en la primera parte de los que estamos presentes, solo un 14% dice todos los empleados saben exactamente para qué objetivo trabaja, pues esto parece bastante normal. Fijaos que después hay una que dice todos los mandos intermedios entienden los objetivos, pero no tanto los niveles inferiores. ¿Esto qué quiere decir? Pues no es un problema de OKRs esto, si os dais cuenta, o no parece que lo sea, ¿no? Porque si los mandos intermedios lo saben, y no las personas que trabajan para estos mandos intermedios, es un problema de comunicación. No es tanto un problema de que... Es un problema de permeabilidad, probablemente, más que de otra cosa, ¿no? Y luego, bueno, esto es la inmensa mayoría, ¿no? El 60%. Y luego hay una planificación atrás, bueno, que no están conectados el 30%, que esto es bastante concomitante con, digamos, lo que vamos a ver después, de hecho, ¿no? Que son estudios internacionales, diría yo, ¿no? En la organización, la dirección general está considerando, y puede que haya departamentos que los usen, es el 40%, que está muy bien, es una excelente noticia esto, ¿no? Quizás si preguntáramos esto hace un año, no habría sido así, ¿no? El siguiente le sigue, bueno, pues están muy bien los OKRs, pero no creo que esto vaya a estar a corto plazo. Y luego que los usen de forma habitual, o sea, es decir, los héroes a quienes, por favor, les pido que compartan su experiencia de nuevo en el chat, es el 14%, en la misma proporción de aquellos que no tienen ninguna intención o no saben si mejorarían algo. Bueno, me parece que esto da un poco una imagen de conjunto que yo creo que puede ser muy significativa para todos nosotros, ¿no? ¿Me podéis confirmar que estáis viendo la pantalla, por favor? Porque con esto de la encuesta no estoy seguro y no quiero empezar a hablar en el chat, si sois tan amables. Estoy mirando al chat de reojo, pero no sé si... a ver. Bueno, voy a seguir. Si veis que alguien si alguno tiene algún problema en ver la pantalla, por favor que lo mencione en el chat. Vale. Vamos a seguir adelante porque no me quiero comer demasiado más tiempo. La estructura. Una estructura de los OKR pues funciona, digamos, de esta manera, ¿no? Es decir, hay un verbo, hay un sujeto, que sería el O de objetivo, y luego, esto no sé muy bien cómo combinarlo, pero bueno, hay un resultado clave, que es lo que queremos, digamos, observar, con una marca, es decir, la marca a la que queremos llegar, y es muy importante también tener una fecha. Veamos algún ejemplo. Pues tenemos, en este caso, queremos incrementar mercados, por ejemplo, ¿no? Y para incrementar mercados, que sería el objetivo, queremos incrementar el número de segmentos. Entonces, la marca sería, pues queremos añadir un segmento en el primer semestre y un segmento adicional, los dos segmentos en el segundo semestre. En el mismo sentido, pues tenemos la internacionalización, disculpad.
pues queremos conseguir 4 leads al mes en el primer semestre o 6 leads al mes en el segundo semestre. Es decir, como veis, lo que tenemos es un objetivo, un resultado clave que puede tener varios marcas fechas, y no sé si lo he dicho, varios resultados clave por cada uno de los objetivos. Además de lo que ya hemos definido o explicado, digamos, ¿no? Que conectan la estrategia con el trabajo diario, dice, ¿para qué realmente o para qué beneficios adicionales tienen los OKR? Pues ya lo hemos visto en la encuesta. ¿Cuántas personas saben para qué están haciendo su trabajo? Bueno, los OKR, además de tener un buen control sobre la estrategia y el trabajo diario, son una herramienta excelente de comunicación y de recursos humanos. Porque, bueno, pues aquellos equipos de trabajo que comprenden la finalidad de su labor, según Gallup, pues consiguen un 21% mayor de productividad. Es decir, que incluso desde un punto de vista egoísta, a una organización pues le interesa bastante siempre que su personal esté en esto comprometido. ¿Cuál es la realidad? Ya hemos visto la nuestra, la de los asistentes, ¿no? Digamos que en esta misma encuesta Gallup, que incorpora, digamos, un escenario internacional, el 30% entiende la estrategia global, que esto es algo mayor de lo que nosotros hemos visto. Y aquí uno podría decir, hombre, el 30% que entiende la estrategia global, bueno, en realidad no es mayor si lo pensáis, y ahora explicaré por qué. Que el 30% comprenda la estrategia global no es bueno, es malo. La estrategia global tiene que ser conocida por el 100%, ¿no? Quizá no al mismo nivel de detalle, en todos los niveles, por supuesto, pero la estrategia tiene que ser entendida, porque si no, las personas van a trabajar sin saber exactamente lo que hacen, ¿no? Antes hemos visto que cerca de un 40% de los mandos intermedios sí conoce esta estrategia, ¿no? Entonces, digamos, si hacemos un poco la media, pues nos daría este 30%, que es insuficiente. Y esta cifra es muy aproximada o muy parecida, digamos, a la que nosotros hemos visto antes, ¿no? Solo el 48% entiende cómo su trabajo aporta valor. Bueno, observad esto. Si tienes el personal comprometido, aumenta la productividad en un quinto, ¿no? Pongamos, vale, si pudiera medir, ¿no? De forma... Es un drama que solo la mitad o menos de la mitad de las personas entiendan para qué están haciendo el trabajo al que van a trabajar 8 o 10 horas todos los días, 5 días a la semana, sino más, ¿no? Los OKR ayudan, no son una receta mágica, pero ayudan mucho en esto. Bien. Me dicen que el chat está deshabilitado, disculpad. Vale, pues dadme un minutito porque voy a intentar. Bien. O sea, entiendo ahora por qué nadie estaba diciendo ni siquiera buenos días. Digo, qué público menos agradecido, pero no, es porque el chat está deshabilitado. Francamente, no sé cómo habilitarlo. Voy a pedir a alguno de los panelistas, voy a hacer a alguno de los panelistas host. Espero que no perdamos ahora Vale. Bueno, por favor, ayudadme un poco a habilitar el chat. Disculpad por esto, espero que... Vale, veo que ya me lo están administrando. Muchas gracias a todos los que nos están yendo. Disculpad, pero por favor sí apuntaos las cuestiones de forma que podamos compartirlas después, porque si no esto se convierte en un monólogo y soy muy aburrido. Vamos a ver cómo se construyen los OKR. Es decir, ya hemos visto una parte, vamos a ver la siguiente, ¿no? Ya recordemos que tenemos verbo, sujeto, resultado, clave, marca, fecha. Bien, pues digamos estas son unas recomendaciones, mejores prácticas, más de que cómo se construyen. Recomendamos que el proceso se comience por la dirección, desplegando hacia abajo. Esto no quiere decir que siempre tenga que empezar por la dirección general, pero conviene que sea un mandato pues, de la dirección general o de la dirección del departamento o desde luego desde la punta de la pirámide desde la que queremos hacer que los OKR funcionen, ¿no? Y después, de hecho, veremos un ejemplo del por qué esto es importante. Lo segundo, es muy interesante que utilicemos objetivos globales. Es decir, los OKRs funcionan muy bien transversalmente, funcionan muy bien conectando departamentos.
funcionan realmente bien cuando tenemos una visión global. Me dicen que el chat debería estar ya activado, así que por favor, sentidos libres. Vale. El punto 3 y 4. Mirad, si hay algo que os podéis llevar de esta charla, por favor que sean estos puntos. Porque no solo aplican a los OKR, aplican para prácticamente cualquier aplicación de la estrategia, ¿no? Y sería, tú cuando prevés, tienes un objetivo y prevés un resultado clave, prevés, bueno, pues voy a vender 50 bicicletas a final del año, ¿no? Bueno, ¿qué sucede si vendes 45? ¿Qué sucede si vendes 75? ¿Qué sucede si vendes 10? Tienes que tener bastante claro cuál va a ser el resultado, porque si no, y este sería el punto 4, lo que va a suceder es que vas a improvisar. Cuando suceda esto y tengas las vendidas 10 bicicletas o 45, dependiendo de lo cerca que estés al objetivo, vas a tomar unas decisiones u otras, pero las vas a tomar muy despegado del plan estratégico. Por ejemplo, puedes tomar la decisión de decir, bueno, pues estamos en 45 bicicletas, pues lo que vamos a hacer es aumentar o en las que sean, vamos a aumentar el presupuesto en Google AdWords o vamos a aumentar en cualquier otro, digamos, cualquier otra rama del marketing, pero es algo improvisado. Si esto lo hubieras hecho en el momento en el que habías planificado, probablemente te des cuenta que el hecho de haber vendido 45 bicicletas o 30 y no 50 puede tener un origen distinto. Podría ser que el cuadro de las bicicletas no sea el suficiente. Podría ser que no hemos hecho iteraciones suficientes en el producto mínimo viable. Puede haber muchas razones por las cuales por las cuales no hemos alcanzado el objetivo. Por tanto, para mí la lección importante de esto es: hagamos un plan para cada uno de los resultados posibles. Para las 10 bicicletas, para las 45, las 50, las 75 o las 200. Los OKRs deben de ser, esto yo creo que ya lo hemos explicado más o menos, pero bueno, digamos, esta es la imagen gráfica. Desde el plan estratégico emanan los objetivos a más corto plazo, pero es muy importante también que los resultados claves realimenten. Porque si no, lo que vamos a hacer es que los señores de planificación van a seguir planificando como si el mundo fuera rosa, ¿no? Y no, el mundo tiene una forma de reaccionar que no siempre es la que uno había planificado. Sobre todo porque daos cuenta que aquí estamos mezclando plazos. Es decir, aquí estamos en el ahora mismo, en el trimestral, cuatrimestral, de 1 a 5 años o muy largo plazo. Entonces, la forma en la que hacemos subir de la pirámide, ¿no? de abajo a arriba, es casi más importante que la de arriba a abajo, ¿no? Porque si no, no hay realimentación. Yo creo que esto está bastante claro. Vale. Lo siguiente es, bueno, lo que hemos decidido hacer también un poco para vosotros, si os ayuda, y Luis creo que va a poner en el chat, va a poner un enlace para que podáis descargar este Canvas. Bueno, es una forma más, no tenéis por qué utilizar esto, podéis utilizar cualquier otro medio que queráis, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos parecía interesante, bueno, decir, oye, pues a qué objetivo estratégico, lógicamente, con qué periodo, en qué área, cuál es la descripción, lógicamente, del objetivo que quieres lograr. Para nosotros, quienes utilizáis ITM Platform, ya sabéis que las áreas de los objetivos, digamos, las grandes divisiones de objetivos son importantes, ¿no? Si esto lo estoy haciendo para crecer, lo estoy haciendo para ahorrar, para imagen, para cambiar la cultura, por ejemplo, estos deberían de ser los vuestros, ¿no? Y me parece importante que en los resultados clave, que aquí tenéis como, ¿no? varios, bueno, pues tengáis cuál es la acción que voy a hacer o acciones, cuál es el indicador, el impacto que va a tener en el plan, esto ya lo hemos visto, y fijaos que aquí hemos puesto riesgo. Entonces, daos cuenta que cuando estamos hablando de iniciar unas acciones para poder poner en marcha unos OKRs y al final conseguir unos objetivos clave, pues ¿esto qué es? ¿No? Pregunta de examen, ¿no? Uno quiere conseguir unos objetivos y se ha puesto un objetivo final, digamos, ¿cuál es el resultado que quiere conseguir? Y hay un periodo de tiempo entre una cosa y otra, esto se llama, alguno que lo ponga en el chat, esto se llama proyecto, ¿verdad? Y los proyectos se gestionan digamos, tienen muchos ámbitos de gestión, como ya conocemos todos. Uno de los más interesantes es la gestión de los riesgos.
Por supuesto está la gestión del presupuesto, por supuesto está la gestión de las incidencias o del personal o la de los stakeholders, lo que queráis. Pero la gestión del riesgo en el ámbito OKRs es muy importante y veremos después por qué. Tiene que ver con la evaluación cíclica que hacemos de los OKR, ¿no? No es esperar hasta el final y el riesgo nos da, digamos, nos da una cierta perspectiva sobre si puede o suceder algo o no. Y bueno, también nos parece muy importante tener un líder, ¿no? Vale. Algunas mejores prácticas, y con esto ya creo que me quedan dos transparencias y doy paso a René, algunas de las mejores prácticas en el uso de los OKR. Vale. A ver, esto del periodo, en general es trimestral, pero si tu organización construye el tren panamericano, pues claro, 12.000 kilómetros de vía, pues no se construyen en poco tiempo y quizá trimestralmente tampoco tenga demasiado sentido, pues es un proyecto a 10 años, ¿no? Entonces, bueno, quizá los OKR pues tenga que tener un plazo distinto, ¿no? Si eres una startup que trabaja en inteligencia artificial con blockchain, pues probablemente un trimestre sea la vida completa de tu organización. Por tanto, no es suficiente. Entonces, tomad esto como normal general. Número de objetivos normalmente está entre 3 y 5 objetivos al mismo tiempo. Pueden ser más, pero digamos que esto es un estándar. Resultados clave, este me parece casi más importante. Resultados clave por objetivo. Sería, mirad, si hay más de 4 resultados clave por cada uno de los objetivos, huele a que probablemente ese objetivo se pueda dividir en dos. De esto quería haber hablado antes, ¿no? Es decir, cuando estábamos mencionando el tema de las revisiones. Y es el hecho de que un OKR tenga o los OKR tengan una periodicidad trimestral no significa que dice, bueno, y ya mirar el próximo trimestre a ver qué tal va. No significa eso. Tienes que mirar, puedes revisar y tratar de corregir rumbo a medida que va sucediendo, porque lo que tienes es una meta. ¿No? No es mirar al resultado final, sino es durante la ejecución, y luego veremos algo sobre los KPIs, durante la ejecución ir observando. Una recomendación, quizá un pelín paternalista, pero me parece importante, es cuidado de no sobrereaccionar. Esto, de hecho, hemos visto un ejemplo muy reciente de cómo estableces una campaña, por ejemplo, de marketing que dura 3 meses y a las 2 semanas todavía no ha habido nada o muy poco resultado y todo el mundo entra en pánico, ¿no? Pues resulta que no, este tipo de campañas de marketing tienen un tiempo de madurez hasta que empiezan a tener masa crítica y pueden adquirir leads, ¿no? Bueno, esto por supuesto es el contenido técnico del proyecto que vayas a poner en marcha. Muy relacionado con lo anterior que vimos al principio, ¿no? Esto del 30% que recordáis. Los OKR son por naturaleza públicos y compartidos. Si no lo son, yo francamente ni me molestaría, podéis hacer cualquier otra cosa. Y si hay una razón de fondo por la cual tiene que haber secretos en los objetivos de la organización, pues no hay un problema de OKRs, no hay un problema de gestión estratégica. Yo creo que hay un problema quizá de otro tipo, ¿no? Bueno, ¿qué OKRs eliges? Esto quizás sería en la puesta en marcha. Pues, hombre, lógicamente tienes que elegir aquellos OKRs que tengan un mayor rendimiento, digamos, ¿no? Entre el coste y beneficio. No tiene mucha ciencia. Y de los mecanismos de retroalimentación ya hemos hablado. Un pequeño flash, digamos, sobre los objetivos, OKRs y KPIs. Sobre todo entre los dos primeros suele haber una cierta confusión. Porque es verdad que hay un cierto refinamiento aquí, si quieres, ¿no? Pero yo creo que las definiciones o las diferenciaciones son más o menos claras. Los objetivos. Es una sola frase, incrementar las ventas en un 20% en diciembre, que esto es lo de toda la vida que hemos hecho, ¿no? Tú tienes, oye, pues en enero decimos que en diciembre queremos haber tenido un 20% de incremento en ventas. Tiene que tener el criterio de SMART, es decir, específico, medible, conseguible, etcétera, y ofrecer un resultado. ¿Vale? Esto es un objetivo. Ahora, un OKR es una unidad de gestión que está compuesta por el objetivo y resultados medibles. Es decir, hay un conjunto de unidades que permiten que el OKR se materialice después, ¿no? Es decir, para lograr este incremento en ventas el 20% de diciembre, yo tengo que incrementar las ventas en 10 nuevos clientes en el Q1 o el 30% de venta cruzada, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los objetivos intermedios, los secundarios, ¿no? Un poco de toda la vida, que quiero conseguir para lograr este objetivo?
Y un KPI, pues no es más que un dato, pero tiene unas ciertas... Tendemos a llamar KPI un poco a todo. Básicamente, casi es una palabra de un poco de relleno. Y hay que tener algo de cuidado con esto. No es que sea demasiado importante, pero me parece que es relevante entender que un KPI, primero tiene que ser algo cuantificable, claro, requiere una fuente de datos. O sea, tiene que venir de un sistema, ¿no? Es decir, ¿cuál es el ingreso mensual? Pues el ingreso mensual vendrá del sistema de contabilidad. Ahí está la fuente de datos, ¿no? O cuál es el número de leads que recibimos cada X tiempo, o cuál es el número de líneas de código que hemos tirado, si eso es importante. Tiene que tener una cierta periodicidad, es decir, que lo podamos medir en cualquier momento porque miden la operativa diaria de la organización, ¿vale? Por tanto, vemos que los KPI sirven a los OKR que sirven a los objetivos. Esta sería un poco digamos, la distinción. Vale. Vale, bueno, pues déjame ir un poco de dar. Vale, algunos errores que observamos o que digamos que son práctica común no deseada en la implementación de los OKR. Y esto, si alguno ha implementado alguna vez una PMO, básicamente son lo mismo, ¿no? Es decir, voy a montar una PMO y vamos a solucionar todos los problemas de la compañía. No, hay que tener cuidado con las expectativas que uno va a generar, ¿no? El siguiente sería, y este es muy común, es acelerar el proceso más de lo que la organización puede asimilar. ¿Por qué? Porque toda la organización debe estar implicada. Es decir, desde la dirección que establece que queremos tener OKRs hasta los mandos intermedios que son responsables de gestionar las actividades y transmitir los OKRs hacia abajo, por lo menos la parte que les corresponde, todo esto es un gran trabajo, ¿no? Y sobre todo para las personas también asimilar que nunca han sabido bien para qué han trabajado y muchos al final dicen, y ni me importa. Y la organización debe decir, te debe de importar. Esa es un poco la clave. ¿Tienes un martillo? Pues no todos los problemas son un clavo, ¿no? Es decir, los OKR sirven para lo que sirven. Ya hemos visto para qué, no lo voy a repetir. Tened cuidado con no abusar de su uso, porque a pesar de que puedes utilizar OKRs personales, ¿no? Como está de moda ahora, veréis en Twitter dentro de un mes, ¿no? Cuando llegamos ya casi, mis OKR para el año que viene son, ¿no? Bueno, ausencia de líder, esto es importante, sabéis que siempre hablamos de ello en cada uno de nuestros webinarios. Nos parece muy importante que si no hay un líder, y cuando digo líder es alguien no solo con autoridad, sino también con poder, si no hay un líder, es mejor no implementarlos y poner ese mismo esfuerzo en conseguir que haya un líder que, digamos, que los habilite, ¿no? Que los posibilite. Porque la organización requiere mucho esfuerzo para esto y si no hay un liderazgo, pues no va a funcionar bien. Y el último dice, pues no nos hagáis demasiado caso tampoco, ¿no? Es decir, esta guía o todas las guías que podéis encontrar sobre los OKRs, como cualquier otra herramienta de gestión o la gestión de proyectos o gestión de portafolio de proyectos, al final, pues simplemente es una guía, ¿no? Que conviene leer, bueno, que hay que leer, que hay que entender, pero que hay que saber interpretar también. Y quizá el último, pues sería un poco ¿no? De que estás moviendo los OKR de un trimestre a otro. ¿Y por qué sucede esto? ¿Recordáis que antes os decía, por favor, tened en cuenta qué sucede si no logro mis objetivos, no logro alcanzar, digamos, las medidas? Pues lo que solemos hacer normalmente es, no he vendido 50 bicicletas, pues muevo el objetivo de las 50 bicicletas al siguiente trimestre, y de este al siguiente y de este al siguiente. Esto no es gestión, es simplemente, hacer como este señor, pasar agua de un canal a otro sin ningún otro motivo, ¿no? Y esto no se produce a la hora de la evaluación del OKR, se produce a la hora de la planificación. Es importante entender esto. Vale, la última sería OKR, gestión de proyectos. En esta no me voy a extender, solo hay 3 puntos. Al que le interese un poco más, vamos a ver uno de ellos, por supuesto, que además yo creo que es la parte más interesante, como decía. Pero bueno, si no leed en el blog, que está un poquito hay un blog post de ITM Platform donde se explica un poco más a fondo, ¿no? La diferencia entre estos 3. El primero sería utilización de los proyectos como mecanismo de materialización de los OKR. Yo tengo unos objetivos globales de organización y quiero implementar esta estrategia a través de OKRs.
Bueno, bien, pero ¿cómo le pongo patitas a esto? Pues ya hemos visto que los proyectos son una excelente medida. Ahora René nos va a enseñar no solo esto, sino cómo después podemos medir digamos, el progreso efectivo de los OKR. Y además lo va a hacer con ITM Platform. Los OKRs como mecanismo de control de proyectos a largo plazo. Imaginaos un proyecto como el de la vía del tren de la Panamericana. Disculpad. Bueno, pues por supuesto podéis utilizar OKRs para gestionar proyectos de gran envergadura. Y una que me parece muy interesante es los OKR como mecanismo de la PMO, ¿no? De la gestión del portfolio. O sea, ¿tú qué quieres conseguir con la gestión del portfolio? Y con esto quizá podríamos dar un webinario completo. Bueno, no me voy a extender más. Yo creo que ahora, eso sí, le voy a pasar la palabra a René. Voy a cortar aquí el vídeo y voy a darle control. Yo creo, René, si tienes posibilidad ahora, Sí, genial. perfecto. Muchas gracias, Daniel. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Excelente. Muy bien. Bueno, pues ahora a mí me toca la parte divertida, que es llevarnos esta información y estos conceptos hacia iTeam Platform. Voy a comenzar a compartir mi pantalla y si por favor me pueden indicar cuando ya vean mi pantalla. Voy a esperar un segundo, nada más a obtener la confirmación. Perfecto, creo que Sí, ya ya se me ve. ve. Muy bien. Excelente. Bueno, pues entonces vamos a entrar al terreno de, pues todo esto está muy bien, ya entendí los conceptos, me queda claro por dónde va o de qué va este asunto de los OKRs, y ahora tengo una herramienta que es iTeam Platform. ¿Cómo voy a hacer para trasladar todos estos conceptos para que trabajen en beneficio de lo que yo quiero lograr a través de iTeam Platform? Eso es justamente lo que queremos mostrar ahora. Bueno, lo primero que voy a mostrar es un planteamiento de ejemplo sobre, primero, objetivos. ¿De acuerdo? Muchos de ustedes seguramente ya utilizan iTeam Platform para llevar el control de los proyectos o lo están examinando, están haciendo algunos experimentos de cómo funcionan. Lo que quiero primero es referirme a este planteamiento global. Lo que estamos obteniendo de lo que queremos conseguir, estos objetivos que han sido planteados desde la planificación estratégica, en dónde los voy a depositar y cómo los voy a depositar. Bueno, el ejemplo que desarrollamos para esta sesión es una empresa ficticia, una empresa que, por ejemplo, se dedica a fabricar bicicletas y ya tiene cierta operación, ya está fabricando bicicletas, tiene una cierta participación de mercado, pero ahora quiere dirigirse hacia algún otro punto, hacia algún otro estadio en su desarrollo empresarial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justamente plantear cuáles son los objetivos que me van a llevar hacia ese lugar que yo quiero. Para poderlo hacer, en la configuración de la organización, en el área de objetivos y procesos, lo que voy a plantear primero es un plan estratégico. El plan estratégico es esencialmente un nombre, pero algo que sí es muy importante es que me permite establecer una programación en el tiempo. Es decir, no es un plan estratégico a ver cuándo lo voy a conseguir. Es un plan estratégico que debe estar acotado en el tiempo también. Por lo tanto, yo puedo definir cuándo debería comenzar, cuándo debería terminar. Es decir, cuándo deberíamos lograr todos los objetivos que vamos a plantear adentro. Y a continuación, voy a comenzar a definir los diferentes objetivos. Los quiero explicar muy brevemente para que se pueda entender el resto de cosas que vamos a hacer. Porque algo que para mí es muy valioso, muy interesante del planteamiento que hace iTeam Platform a este respecto, es la transversalidad que tenemos de los objetivos contra los planes que sí vamos a ejecutar, es decir, contra proyectos y programas. Entonces, lo que hemos planteado aquí es lo siguiente. Por ejemplo, incrementar mercados. ¿De qué se trata? Se trata de que quiero ampliar el horizonte, quiero tener más mercados a los cuales les vamos a vender bicicletas. Y como ejemplo, lo hemos planteado un poco siguiendo las recomendaciones de las que nos hablaba Daniel. Es decir, sí le voy a poner un nombre al objetivo, este es solamente el objetivo, pero en la descripción del objetivo es en donde voy a poner el resto de elementos que me van a llevar a entender que esto no se queda simplemente en el objetivo.
¿de acuerdo? Esto ya es un OKR. Y es muy importante poder plasmar esta información en algún lado para que las personas que estén involucradas en la definición de los proyectos, en la definición de los programas, en la alineación estratégica, pues sean capaces de darnos información suficiente. Esto no es tarea de esto le toca solamente a la PMO o esto solamente le toca al ejecutivo o al patrocinador o es un trabajo en conjunto, si no, pues realmente carece de sentido. Entonces, son muy importantes estas descripciones. Yo lo puedo entender cuando lo estoy diseñando, pero si no pongo la descripción en función también de que alguien más la entienda, pues vamos a empezar a tropezarnos en el camino. Entonces, el primer objetivo pues sería ese, ¿no? Quiero incrementar el mercado en los cuales participamos. Después, otro que planteamos por aquí, mejorar la retención del talento. Todos nosotros experimentamos posiblemente que hay mucha rotación, hay gente que va y viene y pues tenemos que reentrenar a todas estas personas. En lugar de tener que estar capturando nuevo talento, quizá vale la pena capturar, retener ese talento, que no se me vayan a otras propuestas, ¿no? Para que todo ese conocimiento y experiencia que tiene, pues lo podamos aprovechar. Entonces, eso consideramos que es otro objetivo que nos puede ayudar a llegar a donde queremos estar. Reducir costes operativos. Esto es, digamos, el tradicional. Y más en estas épocas en donde cada vez es más complicado. Ya parece un poco trillado el concepto, pero realmente esto es presente todo el tiempo. Necesito reducir al máximo los costos operativos. Otro que tenemos por aquí es mejorar la calificación de los clientes. Quizá parte de la solución o parte de lo que me va a llevar a donde quiero estar, es que los clientes reconozcan de una mejor manera mi marca. Los clientes tienen que sentirse satisfechos con lo que estamos haciendo, tanto en productos como en servicios. Y esto iría de la mano a el reconocimiento de marca per se. Quizá estamos hablando de que nos reconozcan en redes sociales, que nos puedan recomendar, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, a posicionar de manera correcta la marca. ¿Ok? Entonces, esto es lo que plantearíamos adentro de un plan estratégico. Perfecto. Hasta aquí, digamos, son meras definiciones y estas definiciones las podemos hacer a partir de este canvas que ya nos compartieron. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tengo que comenzar a plantear el conjunto de planes que me van a llevar hacia allá, ¿de acuerdo? Y desde la perspectiva de ITM Platform, el punto clave son los programas. Entonces ahora lo que voy a hacer es, me voy a mover hacia el área de programas para ejemplificar, digamos, tres perspectivas. Nuevamente, en el caso de ITM Platform, el programa no deriva del objetivo, sino que va a haber una relación transversal entre ellos. Hemos planteado los siguientes programas. Tengo el programa de transformación, un programa que hemos llamado Productos 2.0 y el programa de expansión. ¿De qué se trata la transformación? Que también es muy común, es algo bastante de moda. Quiero hacer la transformación digital de mi organización, es decir, hacerla más eficiente, tener nuevas aplicaciones, tener procesos más ágiles, etcétera. ¿De acuerdo? Y vamos a plantear a qué objetivos vamos a soportar, es decir, cuál es la relación que hay entre mi programa de transformación y un conjunto de proyectos que ahora veremos contra los objetivos, es decir, no soportamos a todos los objetivos o no tenemos relación con todos los objetivos necesariamente, sino que desde aquí yo puedo seleccionar cuáles son esos objetivos que voy a soportar. Lo mismo voy a hacer para el resto de programas. Rápidamente, voy a mostrar por acá. Ahora vámonos con el programa Productos 2.0. Tengo que producir nuevas cosas. Tengo que producir, por ejemplo, nuevas versiones. El mejorar los productos existentes o desarrollar nuevos productos, ¿cuáles son los objetivos que va a atacar? A lo mejor son más, a lo mejor son menos, a lo mejor, ¿de acuerdo? No necesariamente son los mismos que el programa anterior. Y por último, tengo mi programa de expansión. Y en el programa de expansión, pues, lo que voy a plantear es este asunto de que quiero participar en nuevos mercados, pues a lo mejor se trata de cruzar fronteras. Tengo una operación nacional y ahora quiero volverme internacional. Por lo tanto, a lo mejor tendré que pensar en un centro de distribución, en una fábrica en algún otro lado, que esto me permita reducir costes para el envío de mis productos hacia clientes que están en el extranjero, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, primero tengo que hacer este planteamiento a nivel programa.
Y ahora sí viene la parte en donde Item Platform es verdaderamente la estrella, que es cómo me voy a llevar estos programas a proyectos y cómo los voy a poder controlar. Entonces, ahora lo que hemos hecho es definir una serie de proyectos que me van a contribuir a este programa. Entonces, por ejemplo, tengo, digamos, quiero exportar hacia Asia, quiero exportar hacia Latinoamérica y necesito montar una nueva fábrica que no esté aquí, que esté en otro lado para que sea más fácil la exportación o la distribución de mis productos. Entonces, este programa de expansión, por ejemplo, comprende estos 3 proyectos. Voy a tomar nada más otro ejemplo, porque básicamente es el mismo concepto, ¿no? Una y otra vez. Por ejemplo, el programa de transformación. En el programa de transformación lo que tengo pues es algo muy similar. Tengo que ser capaz de detallar estos pequeños piezas de mi mosaico en proyectos. Realmente de otra manera no tiene sentido, porque si no, como nos explicaba Daniel, la estrategia se puede quedar solamente en el área directiva y el resto de las personas que trabajan en la organización no saben por qué es importante lo que están haciendo. Y todos estos planteamientos pueden sonar muy bonitos, sobre todo al principio del año, que es cuando estamos haciendo estas definiciones, pero si no tenemos la capacidad de llevar a buen puerto todos estos proyectos, pues realmente no sirve de nada. No me sirvió de nada todo el tiempo que le dedicamos a esta parte. Entonces, aquí, pues simplemente lo que hago es plantear estos proyectos. No me voy a detener mucho per se en los proyectos, salvo en un aspecto muy importante. Ahora lo voy a comentar. Una vez que están planteados estos componentes, pues lo siguiente es establecer una alineación estratégica. Es decir, ya tengo la relación, ya sé a qué objetivos va a soportar mi programa, a qué objetivos va a contribuir. Pues ahora necesito saber de qué manera lo va a hacer, porque no todos van a tener el mismo aporte o el mismo apoyo por parte de mi programa. ¿De acuerdo? Entonces, en esta sección es en donde soy capaz de establecer una priorización desde la perspectiva del programa hacia el objetivo. ¿De acuerdo? Y esta información me va a servir para ahora llegar hasta una priorización de los diferentes componentes, es decir, a los diferentes proyectos. Este es el punto medular, porque entonces he establecido una relación desde mi programa estratégico, perdón, desde mi plan estratégico, pasando por los objetivos hacia los programas, y ahora he sido capaz de llegar a un proyecto y puedo determinar de qué manera aporta un proyecto en particular hacia mi objetivo. ¿Qué hace falta a continuación? Pues ejecutar el proyecto y que realmente cumpla los objetivos, ¿verdad? Pero digamos que conceptualmente todavía me hace falta un pequeño detalle. Y este pequeño detalle es el resultado clave. Hay muchas maneras de plantear el resultado clave. Lo que estamos ejemplificando aquí es solamente una manera de hacerlo. Pero digamos que me interesa ser capaz de plantear esta meta o este resultado clave. ¿Cómo pensamos que pudiera hacerse? De una manera muy sencilla y sin tener que recurrir a complejidades en la configuración. Voy a mostrar un caso en particular. Dentro de un proyecto, yo podría determinar pues, si el proyecto en sí mismo es el que me va a llevar a lograr, al menos parcialmente, todos estos objetivos, pues probablemente lo que hace más sentido es que adentro del propio proyecto haya ciertos elementos que me lleven a determinar cuál es el estado de ejecución, qué tan lejos o qué tan cerca estoy de lograr estas diferentes metas. Entonces, cuando estoy desarrollando un plan de trabajo con Item Platform, lo que puedo hacer es ubicar algunas de las tareas para que estas tareas se vuelvan en sí mismas mis resultados clave. Es decir, para mí es muy importante plantear en qué momento se va a cumplir. Y en muchas ocasiones el resultado clave puede ser tan complicado como se cumplió o no se cumplió. Perdón, aquí no sé por qué. Pero no me Y si sale quieres, no nada. te vayas al Gantt, vámonos a las tareas. Realmente aquí lo único que necesitamos hacer es tomar una tarea que va a representar el resultado clave. Y como podemos observar, ya está aquí incluso en la vista. Tengo una columna hasta el lado derecho que se llama resultado clave. Entonces, simplemente al determinar que adentro de una lista de tareas existen ciertas cosas que son especialmente importantes, no estoy hablando necesariamente de un hito o de una tarea de resumen. Yo soy libre de ponerlo en donde necesite, pero estos elementos
se vuelven los resultados clave de mi proyecto y por tanto los podré extrapolar hasta llevármelos hacia el objetivo. Esto, por supuesto, es un campo personalizado muy sencillo, en donde lo único que he hecho es la posibilidad de poner un sí o un no. Y prácticamente con esto tengo el panorama completo para ser capaz de analizarlo. Lo último que quisiera mostrar, si quieres ya puedo regresar de mi lado. Muchas gracias, Daniel. Ah, bueno, el Gantt Digamos, está aquí, si lo perfecto. quieres, pero bueno, eso es un Gantt. Sí, sí, no te preocupes. Ah, Realmente lo importante era ser capaz de plantear qué sería el resultado clave, ¿de acuerdo? Y pues realmente lo último es llevármelo hacia un panorama de análisis, ¿de acuerdo? Como platicamos anteriormente, el hecho de que los objetivos sean transversales hacia los programas y los proyectos, pues esto me va a permitir hacer el análisis de muchas perspectivas diferentes. Esto que estamos viendo en pantalla, pues es un reporte muy sencillo sobre el escenario que acabamos de explicar, en donde puedo ver cuántas metas tengo por proyecto. Por ejemplo, también evidentemente tendría que tener alguna relación con el presupuesto, qué tanto estoy financiando a los diferentes programas y estos programas, qué prioridad van a tener al respecto de los objetivos, es decir, todo este resultado de alineación estratégica, las metas por estado, y entonces puedo tener una vista de las diferentes metas, es decir, de estas tareas que he ido marcando, que son clave para poder entender el aporte estratégico desde una herramienta de análisis muy sencilla como esta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues básicamente eso es lo que queríamos mostrarles. Nuevamente, no estamos planteando que esta es la única manera de hacerlo, hay muchas maneras de hacerlo. Esta es una que es muy sencilla de implementar en Item Platform y como pueden ver, pues termina siendo muy poderosa porque nos da la capacidad de poder gestionar nuestros proyectos adentro de la herramienta, tener la garantía de que tenemos visibilidad y además estamos permeando toda esta información de estrategia desde los objetivos, pues llegando hasta los proyectos. Y entonces ahora sí es muy, muy sencillo o más sencillo comunicar por qué es importante el trabajo que estamos asignando, por qué un miembro del equipo tiene una tarea que es primordial para el cumplimiento de los objetivos empresariales. Y bueno, pues creo que ahora podemos dar paso, no sé si tengas algo más, Daniel, si no podemos dar paso hacia las preguntas. No, yo no tengo nada más. Lo que sí estoy ansioso es por conocer un poco la experiencia, digamos, ¿no? De alguno de los asistentes. am, bueno, pues estoy leyendo, veo algunos nombres conocidos y sé que son grandes expertos en la gestión de OKRs, ¿no? Por tanto, estaría muy bien pues que nos dieran un poco su perspectiva y aquellos que estáis buscando, creo que había un 40%, si no me equivoco, de personas que están buscando o que están cerca de la implementación, ¿no? Entonces, un poco sería, pues, cuáles son vuestros miedos o cuáles son, digamos, las dificultades que estáis viendo. Vamos a darle un tiempín. Mientras tanto, quizá veo algunas preguntas en abierto. Una que esta seguramente sea más para ti, René, que dice, ¿cómo puedo cuantificar las métricas y los KPI? Es decir, el monto, el porcentaje, etcétera. La siguiente, que si quieres respondo yo mientras piensas, sería, bueno, este quizá no tenga mucho que ver con el tema de los OKR, pero la contesto en cualquier caso. ¿Qué funcionalidades de SAP pueden ejecutarse desde ITM Platform? ITM Platform se puede conectar con cualquier otra herramienta y, por tanto, más que reemplazarla, lo que hacen es que se conectan y se sincronizan entre sí, ¿no? Si la persona que lo ha preguntado tiene interés, desde luego podemos expandir en esto, ¿no? Entonces, René, no sé si tienes... Sí, sí, tengo algunas ideas. No estoy completamente seguro de entender todo el alcance de la pregunta, pero realmente el asunto es el siguiente. Eh, lo importante es la definición del KPI. Es decir, hay muchas maneras de poder cuantificar un cierto valor. Cuando hablamos de KPIs, generalmente, además de este valor, necesitamos un cierto complemento para poderlo entender de manera correcta, que sería mi meta. Es decir, yo sé, por ejemplo, desde la perspectiva de una tarea o de un proyecto, que una de las metas principales es, por supuesto, llegar al 100%.
pero no es necesariamente la única. Por ejemplo, un KPI definido desde el objetivo de reducir costos podría ser: yo necesito lograr ese 10% o ese 20% de reducción. Bueno, de esa manera necesito plantear los diversos valores tanto de los proyectos como de las tareas. Esto casi siempre lo vamos a tener que hacer desde la perspectiva de un reporte, es decir, estamos hablando de Excel o de Power BI, una herramienta como estas, que realmente me permitan comparar ambas cosas. Entonces, se puede hacer desde muchas perspectivas. No sé si con eso contesto la pregunta y más bien la amplío. Normalmente siempre es así, ¿verdad? Sí. Vale, luego, bueno, esto es muy particular de ITM Platform, si se puede asociar un proyecto a más de un objetivo. La respuesta es sí, pero no a través de proyectos, sino a través de programas. Es decir, daos cuenta que la gestión, la vinculación de un objetivo a varios, perdón, de un proyecto a varios objetivos es un tema complejo. Y esa complejidad se gestiona dentro de los programas. Es decir, porque al final tú lo que tienes que hacer es darles un peso, ¿no? Dice, ¿y con qué intensidad responde este proyecto a este objetivo? Entonces, claro, y luego es sencillamente un porcentaje, tampoco sirve, digamos, ¿no? Por eso los programas tienen una gestión compleja, digamos, o completa, ¿no? Por llamarlo así, en la que puedes mezclar varios objetivos, puedes mezclar varios proyectos o tener solo uno si quieres, y en función de esto ya sí, hacer las ponderaciones. Además, digamos, y esto nos lo ha enseñado René, los programas pueden tener una combinación distinta de objetivos, digamos, ¿no? Porque claro, tú tienes un objetivo estratégico, que es el crecimiento, pero tú puedes tener un programa que incluya proyectos de crecimiento, pero que haya otro programa que incluya proyectos muy relacionados con el marketing, otro con las ventas, otros que todos tienen que ver con el objetivo de crecimiento, pero a su vez la imagen de marca, por ejemplo, que sería el otro objetivo que quieres vincular, pues tiene más peso en uno que en otro. Por tanto, al ser una gestión compleja, se hace a través de los programas, ¿no? Y perdón, Daniel, para ampliar un poquito ese tema, y esto lo comento porque me lo he encontrado frecuentemente, cuando tenemos un proyecto que de verdad, desde que está planteado, parece que está atacando o soportando varios objetivos, muchas veces la recomendación, como lo habéis mencionado para otra cosa, es: quizá te conviene dividir ese proyecto en piezas un poco más pequeñas para que cada parte Muy de acuerdo, apunte solamente a un objetivo, si es que lo queremos hacer desde el proyecto. muy de acuerdo. Estoy ansioso por escuchar vuestras experiencias del 14% que ha dicho que sí funcionan por OKRs y están muy bien implementados. Entre tanto, bueno, veo que sigue habiendo más preguntas relacionadas con ITM Platform y estas normalmente, por supuesto, vienen de usuarios, ¿no? O personas que conocen bien ITM Platform. ¿Se puede conectar un campo personalizable con un API para tomar la métrica desde la fuente? Sí, claro, por supuesto. Esto para que os hagáis una idea, el API de ITM Platform es como el motor, ¿no? Digamos, el corazón, encima del cual se construye el interface de ITM Platform, pero tú podrías construir un ITM Platform por completamente distinto si quisieras, ¿no? Utilizando el API. Por tanto, la respuesta es sí, ¿no? Y a Sixto, pues nos pondremos en contacto contigo para hablar de la integración entre ITM Platform y SAP. Te recomiendo que mientras tanto vayas a la web y mires la sección de extensiones, que es muy interesante. Nos preguntan también qué ocurre cuando el objetivo del proyecto no es ninguno de los del programa al que pertenece. Es decir, el proyecto tiene un objetivo que pertenece a un programa que no tiene entre sus objetivos el objetivo del proyecto. Ok, René, creo que probablemente te la ahí lo dejo que a ti. hace falta es un nuevo programa. Es decir, Claro, si el claro, objetivo que está persiguiendo el proyecto no coincide con los objetivos del programa, quiere decir que no pertenece a ese claro, programa. claro, claro. Entonces, ahí hay que plantear otro programa. Claro, esto probablemente nos lo plantea Juan Carlos. Bueno, yo creo que posiblemente esto requiere una discusión mayor, porque esta respuesta seguramente sea la superficie, ¿no? de la capa del pastel, digamos, hay que meterse mucho más a fondo para entender exactamente cuál es el. Pues nos quedan 2, 3 minutos. Mirad, vais a recibir, y mientras hablo, por favor, escribid si tenéis algún comentario o alguna pregunta más.
La pregunta que vemos ahora sobre el marco lógico y los OKR se la dejo a René, por si sabes la respuesta, porque yo no. Y entonces vais a recibir una encuesta. Entonces, os rogaría, por favor, que le respondierais, sobre todo porque nos ayuda, son 4 preguntas, o sea, os va a llevar exactamente 30 segundos. Pero además de decir, oye, pues el webinar este estuvo bien, mal o lo que fuere, es sobre qué temas, digamos, os interesa para las próximas revisiones. Porque, por ejemplo, pues yo creo que ha tenido un cierto éxito y no es un tema que normalmente, digamos, esté dentro de nuestra órbita, que desde luego toquemos mucho, ¿no? Y aquellos que, como Sixto o algún otro hemos visto por ahí, que estén interesados en Item Platform, pues por favor también en esa encuesta tenéis un sí, no, pues decís que sí y hablamos con vosotros. René, no sé si puedes responder tú a las... Porque yo el marco lógico lo conocí hace mucho tiempo y entiendo que tiene, que tiene sus objetivos, ¿no? Y tiene un desarrollo. Se utilizaba mucho donde yo lo conocí en proyectos que tienen relación con, en este caso, todas las ONGs con las que trabajamos utilizan el marco lógico, ¿no? Vale, no, realmente para mí es un poco desconocido, es un terreno que no No, conozco de manera correcta, entonces no sabría contestarlo, pero... no. Haciendo Google rápido, Sí, exacto. podemos determinar que probablemente tenga que ver con la multiplicidad de resultados clave y fechas por cada uno de los objetivos. Pues si no recuerdo mal, el marco lógico tenía una buena secuencia, pero no hacía esta ruptura, que es una ruptura que, si os dais cuenta, es muy interesante en el sentido de que no solo rompe un objetivo mayor en otros menores, ¿no? Esto es muy Norton y Kaplan, sino que además los rompe en el tiempo también, ¿no? De manera que establece hitos. Y estos además luego los rompe en distintos resultados clave, ¿no? Y yo creo que esta segunda es la que tiene una diferencia con el marco lógico. Bueno, si no tenéis... Vale, gracias, Sandra. Nos interesaremos en el asunto, porque Sí, yo creo que puede ser muy sí, vamos a interesante. examinarlo. Nada, son las 5 hora española y la que sea en el país en el que os encontréis. Por tanto, toca finalizar este webinar. Espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias por haber atendido y esperamos que nos deis feedback, ¿no? Aunque sea, digamos, a través del formulario o directamente en el chat, o que nos enviéis un email y nos digáis qué os parece este trabajo que estamos haciendo. Fenómeno. Así Excelente. pues, pues muchas gracias y que tengáis un feliz día. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos. Muy buen día. Adiós.